Bienvenidos a Bajado a Tierra, un espacio para hablar de psicoanálisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que siempre despierta curiosidad, que es la perversión. Pero no solo como el primer Freud que decía sobre una desviación sexual, sino como una estructura del deseo humano. Vamos a verlo desde la perspectiva tanto de Freud como de Lacan y también de otros autores que nos van a ayudar un poquito a entender su complejidad. ¿Qué es la depresión realmente? ¿Qué nos dice sobre la manera en que nos relacionamos con el deseo y la ley? Así que quédense que lo vamos a ir desmenuzando como siempre. Vamos a empezar con Freud. Sabemos que Freud es el gran pionero del psicoanálisis y en su obra de 1905, que se llama Tres ensayos de teoría sexual, introduce una idea clave. Todos, absolutamente todos, en nuestra infancia atravesamos lo que él llama una fase polimorfo perversa. A ver, ¿qué quiere decir esto? Significa que durante la infancia el deseo no está orientado hacia un objeto o una práctica sexual concreta como lo está en la vida adulta. El cuerpo entero del niño es una fuente de placer, desde chuparse el dedo hasta tocarse o explorar el mundo sensorial. Pero a medida que crecemos, esa sexualidad infantil va organizando, podríamos decir, sus formas de satisfacción de acuerdo con lo que la cultura y la norma social definen como aceptable. Las perversiones, según Freud, surgen cuando alguna de estas formas de satisfacción no quedan subordinadas al desarrollo normal, y esto nos lleva a prácticas que desvían de la norma sexual adulta. Y acá hay una diferencia muy interesante entre neurosis y perversión en Freud. El neurótico reprime sus deseos, los guarda en el inconsciente porque no puede lidiar con ellos. Pero el perverso no reprime, encuentra su satisfacción en una práctica que desafía la norma. Donde el neurótico se encuentra con la barrera de la represión, el perverso sigue adelante, sin esa barrera y sin culpa, o por lo menos sin la misma culpa. Freud también habla de cómo algunas de las prácticas perversas más comunes, como el fetichismo, el voyeurismo, el exhibicionismo, son modos en los que el sujeto encuentra satisfacción manteniendo fijo un objeto particular. Y no es que estos objetos o prácticas aparezcan de la nada, tienen raíces profundas en la vida psíquica del sujeto. Por ejemplo, en el fetichismo, el objeto fetiche reemplaza la angustia ante la ausencia del pene de la madre. En este punto, la perversión se vincula directamente con el complejo de castración, ¿no? Y ahora, ¿cómo toma Lacan estas ideas de Freud y las lleva un paso más? Lacan, como siempre, complica un poco las cosas, pero las complica para hacerlas más interesantes. Para él la perversión no se trata solo de una desviación sexual, sino de una posición subjetiva frente al otro, el otro con mayúscula. Cuando decimos el otro con mayúsculas, en psicoanálisis estamos hablando de ese gran otro simbólico que es la ley, el lenguaje, las normas sociales que nos rodean, ¿sí? Ok. Lacan plantea que, a diferencia del neurótico que se somete a la ley, el perverso desafía la ley. El perverso niega la castración, es decir, la falta fundamental que nos define como sujetos en el orden simbólico. Mientras que el neurótico vive bajo el peso de la castración y sus límites, el perverso se posiciona como aquel que puede evitar la falta. Es como si dijera: yo no necesito enfrentarme a la castración, yo puedo darle al otro, con mayúscula, lo que desea sin pasar por esa pérdida. Es lo que vemos muy bien en el sadismo y el masoquismo, ¿no? Dos ejemplos típicos que Lacan utiliza para hablar de perversión. En el sadismo, el perverso se coloca en la posición de quien encarna la ley para el otro, pero lo hace de manera sádica.
es el que controla el placer y el sufrimiento del otro, del gran otro, ¿no? En el masoquismo, en cambio, el sujeto se coloca como el goce, o mejor dicho, el sujeto se coloca como el objeto del goce del gran otro. Lo interesante es que en ambos casos el perverso juega con el goce de una manera en que el placer y el dolor se entrelazan, siempre desafiando la falta, y eso es un tema clave. Pero hay más. Para Lacan, la perversión tiene un lazo muy estrecho con la estructura del deseo. El perverso, a diferencia del neurótico, no tiene dudas sobre lo que el gran otro quiere de él. El perverso sabe lo que el otro desea y se dedica a satisfacerlo, pero lo hace bajo sus propios términos, manipulando esa relación con la ley. Es una especie de pacto con el goce, ¿no? Donde el neurótico vacila, el perverso actúa. Hasta acá tenemos una base sólida con Freud y Lacan, pero ahora me gustaría que trajéramos a otro autor que completamente aporta a este recorrido, que se llama Jean Clavrieul. No me sale el nombre. Fue un psicoanalista que trabajó mucho sobre la perversión, desde el enfoque lacaniano, pero con algunos matices propios. Él pone el foco en cómo el perverso se posiciona frente a la ley de una manera muy particular. No la rechaza como lo haría un psicótico, pero tampoco la acepta completamente como un neurótico. Lo que hace el perverso es jugar con la ley, manipularla a su favor y gozar en ese proceso. Clavrieul señala que el perverso se relaciona con el goce de una manera en que la ley es un instrumento más que una barrera. Y esto es clave porque nos permite entender que la perversión no es solo una cuestión de prácticas sexuales desviadas, sino una forma de estar en el mundo, una manera de organizar el deseo en relación con la ley y el gran otro. Para ir cerrando, podemos decir que tanto Freud como Lacan nos ofrece una visión de la perversión que va mucho más allá de lo puramente sexual. Para Freud, la perversión es una desviación estructural que revela algo esencial sobre nuestra sexualidad humana, mientras que Lacan la ubica en el juego con la ley y la castración. Y autores como Clavrieul nos ayudan a entender que la perversión es también una forma de organizar el deseo, en la que la ley no se evade completamente, sino que se manipula para gozar. Entonces, la próxima vez que escuchemos hablar de perversión, podemos pensarla no solo como una desviación, sino como una estructura que organiza el deseo de maneras muy particulares. Y esto nos deja con una pregunta. ¿Qué tan cerca estamos todos de ese juego con la ley en nuestros propios deseos? Espero que este episodio les haya permitido bajar a tierra un tema tan complejo como la perversión. Podríamos hacer una segunda parte porque nos quedamos medio cortos, pero no se olviden de seguir escuchando el próximo capítulo y espero que obviamente les haya servido y haya sido también de manera clara y directa. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau chau.